Un barco lleno de oro y otros tesoros valorados en más de 13 millones de dólares fue encontrado en medio del desierto de Namibia después de casi 500 años. El trabajador que lo encontró estaba buscando diamantes, pero terminó con algo mucho más valioso para la historia. Había algunos bloques de cobre, algo de madera, tuberías y colmillos de elefante. Los mineros llamaron a un arqueólogo que pronto se dio cuenta de que no era una playa alterada como pensaban, sino un naufragio. Todas las pruebas mostraron que se trataba de un barco mercante portugués, Bom Jesus, que desapareció en el siglo XVI. Los expertos creen que era un tipo especial de barco, más grande, fuerte y resistente que los antiguos barcos de Portugal y España. Estos navíos se construyeron para llevar a los exploradores portugueses en largos viajes a lugares lejanos como India, China y Japón, y regresar con toneladas de carga. Es probable que el Bom Jesus estuviera transportando tesoros de Lisboa, Portugal, hacia el oeste de la India. Pero parece que en su camino alrededor del extremo sur de África, cerca de Namibia, una gran tormenta empujó al barco demasiado cerca de la costa. El barco chocó contra una roca, se volcó y se rompió, y se hundió en el océano. Los arqueólogos encontraron un tesoro del cofre del capitán bajo el agua, que probablemente se cayó cuando se rompió el casco de madera. También hallaron piezas del barco esparcidas a lo largo de la costa, tal vez por la violenta tormenta y más tarde por la construcción en la zona. La tormenta debió haber sido muy feroz, pero no se encontraron muchos huesos, lo que significa que la mayoría de la tripulación podría haber sobrevivido o se perdió en el mar. El barco estaba dividido en 3 secciones y sorprendentemente bien conservado, gracias a las gruesas capas de arena que lo cubrían y prevenían su deterioro. Los arqueólogos que estudiaron el naufragio descubrieron más de 40 toneladas de carga. Había cañones, espadas, bloques de metales como plomo y estaño, telas y herramientas que los marineros usaban para navegar siguiendo las estrellas mientras cruzaban el océano. El descubrimiento más emocionante fue el de 1845 lingotes de cobre que pesaban entre 16 y 17 toneladas. Estos lingotes de cobre, de metal puro, están todavía en excelentes condiciones porque el casco del barco y las capas de arena los protegieron del agua del océano. Los científicos incluso lograron leer las marcas comerciales que tenían y descubrieron que fueron fabricados por una compañía comercial alemana muy rica. También había más de 2,000 monedas brillantes de oro y plata de diferentes países, de acuñación portuguesa, veneciana, francesa y morisca, y 105 colmillos de elefante enormes que pesaban alrededor de 2 toneladas. Los colmillos probablemente estaban destinados a convertirse en artículos de lujo en el destino. Los arqueólogos tomaron algunas muestras de ADN de los colmillos y descubrieron que provenían de elefantes de bosques y sabanas de África Occidental. Los investigadores tuvieron suerte de que el barco fuera encontrado en una zona restringida de extracción de diamantes. No hubo carroñeros que pudieran apoderarse de los tesoros. El Bom Jesus sigue siendo el naufragio más antiguo y valioso que se ha descubierto en la costa occidental de África subsahariana. Otro naufragio encontrado recientemente por accidente estaba enterrado bajo una duna de arena de 3 metros de altura cerca del mar Caspio. Algunas personas lo llaman el lago más grande del mundo y tiene niveles de agua que suben y bajan con el tiempo debido a los cambios en los patrones climáticos. Estos cambios pueden mover la arena y develar cosas como este naufragio y otros tesoros a lo largo de la costa. A medida que la duna desaparecía lentamente, el barco comenzó a mostrarse. Antes de desenterrarlo, los científicos estaban preocupados de que las olas del mar pudieran dañar el naufragio. Para protegerlo, construyeron un muro usando miles de sacos de arena para mantener las olas alejadas. Cuando la nave fue descubierta, se dieron cuenta de que era un barco mercante de 3 mástiles y 28 metros de largo con un fuerte casco doble. Las muestras de madera evidenciaron que fue construido entre los siglos XVIII y XIX, utilizando árboles como pino silvestre, abeto y alerce de la zona del río Volga o del Cáucaso. Incluso encontraron trigo sarraceno y plantas de la misma región, que probablemente se comerciaban o se usaban para alimentar a los marineros. Esto prueba que el barco era parte de un grupo de naves mercantes que antiguamente navegaban por el mar Caspio. Un pescador aficionado,
Gürkan Gürbüz, que estaba a 6 metros bajo el mar frente a la costa de Turquía, notó algunos restos metálicos enormes. Tenía una cámara submarina, así que hizo tomas del descubrimiento y las llevó a los científicos. Ellos inmediatamente comenzaron una investigación y descubrieron que debía ser un naufragio de las primeras décadas del siglo XX. Podría ser uno de los barcos del Imperio Otomano que tenían la importante misión de entregar suministros, pero desapareció sin dejar rastro. Los científicos obtuvieron permiso para estudiar en detalle este naufragio del Mar Negro con el fin de aprender más sobre sus misterios. Esperan encontrar los documentos del astillero para obtener algunas respuestas, ya que el barco en sí está en condiciones terribles y es complicado trabajar con él. Unos robots submarinos que pertenecen a una empresa de petróleo y gas notaron cientos de ánforas antiguas intactas en el lecho marino del Mediterráneo Oriental. Los expertos piensan que esas jarras tienen 3.300 años. Esto convierte el hallazgo en el naufragio más antiguo en aguas profundas. Probablemente, las jarras se usaban para almacenar aceite u otros productos agrícolas como frutas. Esto demuestra que las personas que hicieron estas ánforas organizaron el comercio marítimo y poseían increíbles habilidades de navegación. Parece que los antiguos marineros lograron atravesar el mar Mediterráneo sin tener una línea de vista a ninguna costa. Todo lo que podían ver era el horizonte, por lo que debieron haber usado el sol y otras estrellas para orientarse. Frente a las costas de Sicilia, a unos 6 metros bajo la arena y la roca, unos arqueólogos encontraron un naufragio tan antiguo que no están seguros de qué materiales se usaron para construirlo. Creen que el barco es del siglo V o VI a.C., lo que significa que tiene más de 2.500 años. Este antiguo barco no estaba solo. Los investigadores también encontraron 2 anclas de hierro en forma de T invertida de alrededor del siglo VII de nuestra era y 4 anclas de piedra de tiempos prehistóricos en las cercanías. Uno de los anclajes de piedra estaba roto y podría haber tenido piezas de madera unidas para ayudarlo a sujetarse al fondo marino. Descubrieron que el barco en sí fue construido usando solo la técnica de sobrecasco. Las tablas de madera del barco estaban conectadas tan firmemente que podían soportar la embarcación por sí solas, con vigas añadidas solo para hacerla más fuerte. Lamentablemente, el casco de madera del barco es muy frágil ahora porque unas pequeñas criaturas marinas que comen madera lo han dañado con el paso de los años. Los científicos están siendo muy cautelosos mientras lo estudian para asegurarse de que no se desintegre. Este descubrimiento es de gran relevancia porque fue construido durante una época en la que Sicilia era sumamente importante para el comercio. En ese entonces, los griegos y los púnicos estaban tratando de tomar el control de los mares mucho antes de que Roma se convirtiera en el gobernante del Mediterráneo. Al estudiar este barco, los científicos esperan aprender más sobre cómo las personas viajaban y comerciaban en esos tiempos antiguos. Otro naufragio, esta vez frente a la costa de Kenia, podría ser del último viaje de Vasco da Gama. Este explorador portugués fue el primer europeo en llegar a la India por mar alrededor del Cabo de Buena Esperanza. Unos pescadores locales descubrieron el naufragio en cuestión en 2013. Cuando un arqueólogo submarino vino a investigar, encontró algunos tesoros en el lugar: colmillos de elefante y valiosos lingotes de cobre. Si este descubrimiento realmente está relacionado con Vasco da Gama, entonces debe ser del siglo XVI. Fue el año de su tercer y último viaje a la India. Da Gama lideró una gran flota de 20 barcos, uno de los cuales era el San Jorge. La mayor parte del barco está oculta bajo capas de coral, y un equipo completo de científicos está excavando cuidadosamente las fosas para encontrar partes de la estructura de madera y el casco del barco. Los barcos de Nemi eran embarcaciones enormes, construidas por los romanos hace más de 2000 años, con pisos de mármol, mosaicos coloridos e incluso plomería para baños lujosos. A diferencia de los barcos típicos de su época, usados para transporte o batallas, estos eran verdaderos palacios flotantes. Pero los barcos de Nemi no eran solo proezas de ingeniería y lujo romano. Su historia es increíble. Perdidos, encontrados y perdidos de nuevo. Estas naves se convirtieron en el centro de una saga misteriosa que ha desconcertado a los historiadores durante siglos. Lo primero extraño sobre ellos tiene que ver con dónde los encontraron.
Estos enormes barcos de madera yacían en el fondo del lago Nemi, un lago volcánico de aguas tranquilas, ubicado a unos 30 kilómetros al sur de Roma. Durante siglos, los pescadores locales sabían de los naufragios, y se dice que se aprovechaban de eso. Usaban ganchos para sacar piezas y artefactos de los barcos de Nemi, y los vendían en los mercados. Eso continuó hasta 1446, cuando algunos nobles decidieron que ya era suficiente, y comenzaron a investigar las leyendas sobre los barcos de Nemi. Se dieron cuenta de que no era solo un cuento. Ambas naves estaban a unos 18 metros de profundidad en el lago, y desde ahí, el misterio solo creció. Si lo piensas, 18 metros no es tan profundo, y el lago Nemi es bastante pequeño. Solo 1,5 kilómetros de ancho y unos 30 metros de profundidad. Entonces, ¿por qué construir barcos tan enormes en un lago tan pequeño? No tiene mucho sentido, especialmente cuando descubrimos quién los construyó. El emperador romano Calígula. Ya sabes, el conocido por ser uno de los líderes romanos más crueles e impredecibles. Pero algo en lo que casi todos coinciden era su gusto impecable por todo lo extravagante. Calígula gastaba dinero como loco. Se asume que agotó todo el tesoro imperial en un año, con festivales lujosos, banquetes y consintiendo animales. Sí, supuestamente alimentaba a su caballo favorito con avena mezclada con hojuelas de oro. En fin, amaba el exceso. Entonces, ¿por qué construyó 2 barcos enormes en un lago tan pequeño? Los expertos creen que Calígula pudo haberlos construido ahí por la conexión del lago con Diana, la diosa de la caza, la luna y la naturaleza, a quien se veneraba en un santuario en la orilla norte del lago. Por cierto, Nemi es un nombre moderno que vemos en los mapas actuales. Los romanos llamaban al lago Speculum Dianae, que significa espejo de Diana. Así que es posible que Calígula lo viera como el lugar perfecto para esconderse y anclar sus barcazas de placer. Quería palacios flotantes extravagantes, y eso fue exactamente lo que obtuvo. La Prima Naya, que significa primer barco, era una embarcación enorme de unos 70 metros de largo. Es casi tan grande como el avión de pasajeros más grande de hoy, el Airbus A380. El casco estaba dividido en 3 secciones, con la parte trasera más ancha y la delantera más angosta. Tenía 2 grandes estructuras en cada extremo, conectadas por escaleras y pasillos, dándole al barco un aspecto peculiar, único en la antigüedad. La segunda nave, o segundo barco, era aún más grande. Estaba en aguas más profundas y más lejos de la orilla, lo que dificultaba el acceso, pero también ayudó a preservarlo mejor. El barco medía 73 metros de largo y 24 de ancho, con una especie de edificio atrás y uno más pequeño al frente. Aunque las estructuras faltaban cuando descubrieron el barco, la disposición de las cubiertas dejaba claro que existieron. Estos barcos eran absolutamente increíbles. Fueron construidos con los mejores materiales. Mosaicos elaborados formaban los impresionantes pisos llenos de color, y el mármol de alta calidad añadía un toque de elegancia y lujo a los interiores. Los barcos también tenían 10 filas de remos, baños, galerías, salones e incluso jardines con viñedos y árboles frutales. Sí, jardines en un barco. Calígula claramente quería que fueran su propio paraíso privado. Se dice que hacía fiestas desenfrenadas a bordo, donde su mal comportamiento no tenía límites, incluyendo relaciones escandalosas con las esposas de sus generales y senadores. Estos barcos definitivamente fueron diseñados para impresionar, mostrando no solo la riqueza y el poder del emperador, sino también las increíbles habilidades técnicas de los ingenieros romanos. La evidencia sugiere que las naves tenían tecnologías que creíamos no se habían desarrollado hasta después. Tenían sistemas de plomería avanzados, y algunas fuentes sugieren que incluso tenían agua corriente. Hay evidencia de tuberías de bronce y drenajes de plomo, lo cual es una locura para barcos del siglo I. Otra cosa es que las vigas de madera estaban cubiertas de plomo para alejar a las bromas, esos pequeños moluscos famosos por hacer túneles y digerir la madera. Pero los esfuerzos de los ingenieros fueron algo inútiles en este caso, ya que las bromas no viven en agua dulce. También hay una teoría de que uno de los barcos tenía una plataforma giratoria. Aún no sabemos su propósito exacto, pero pudo usarse para la presentación rotativa de una estatua, probablemente de Diana, o para entretenimiento, como invitados disfrutando su comida mientras giraban lentamente admirando la vista. ¿Quién sabe? Todos estos hallazgos han llevado a los expertos a creer que los barcos fueron construidos principalmente para recreación o rituales antiguos, o tal vez ambos.
Básicamente, el verdadero propósito de los barcos de Nemi sigue siendo un misterio, porque no hay documentación histórica sólida al respecto. Ahora, aunque estos barcos eran maravillas tecnológicas, no duraron mucho. Solo estuvieron en uso alrededor de un año antes de que terminara el reinado de Calígula. Con el tiempo los barcos fueron dañados, llenados de piedras y hundidos en el fondo del lago Nemi. Esto nos trae de vuelta a la historia de su descubrimiento. En 1929, los líderes de Italia decidieron drenar el lago para rescatar los barcos. Así que bombearon unos 20 metros de agua. Tomó años sacarlos del lodo. Pero el segundo barco finalmente fue recuperado en 1932. Durante la excavación, los arqueólogos encontraron muchos artefactos valiosos de los naufragios. Poco a poco, enormes anclas, decoraciones de bronce y estatuas de mármol surgieron de las profundidades, junto con elegantes anillos para remos, juntas de bronce y tejas de cobre. El costo de estos barcos debió ser astronómico. Recuperar los recuerdos y artefactos de la época romana era muy importante entonces, así que sacar los barcos del lago fue un gran triunfo para Italia. En 1936, decidieron construir un museo para exhibir los naufragios, pero su historia dio un giro trágico. Como probablemente sabes, esa fue una época muy afectada por conflictos globales, e Italia no fue la excepción. En 1944, un incendio estalló en el museo, destruyendo los barcos y todo el contenido arqueológico. Bueno, quizá nunca sepamos con certeza quién inició el fuego, pero sí sabemos que los barcos antiguos más grandes jamás descubiertos se perdieron en él. Solo sobrevivieron algunas piezas de bronce, unas maderas carbonizadas y otros artefactos guardados en Roma. Pero como el ave fénix, las naves resurgieron de las cenizas gracias a mucho trabajo de reconstrucción. Después de la restauración, el museo en Nemi fue reabierto en los años 50. Si alguna vez lo visitas, quizá puedas ver parte de un piso de mosaico verde y rojo, de uno de los barcos que, curiosamente, se perdió en algún momento y se usó como mesa de centro en un departamento de Nueva York por más de 50 años. Con todos los giros trágicos en la historia de los barcos de Nemi, ¿quién sabe? Tal vez aún hay piezas de estos palacios flotantes escondidas en diferentes partes del mundo. Ten cuidado, amor. Sálvate. Nos estamos ahogando. Rápido, checa esto. Más de 5.000 barcos se han perdido cerca de esta costa. Galeones piratas, acorazados de la guerra civil, hasta barcos modernos. Todos se han ido zas bajo las olas. Esta es la historia del famoso cementerio del Atlántico. Para los marineros, uno de los lugares más peligrosos del planeta. Este lugar se llama los Outer Banks, ubicados frente a la costa de Carolina del Norte. Consiste en islas largas y angostas que parecen los topes naturales entre el océano Atlántico y tierra firme. Desde el aire, se extienden como perezosas cintas color arena flotando sobre agua azul. Nunca adivinarías que algo siniestro pasó aquí. Solo parecen kilómetros y kilómetros de playas suaves, listas para fogatas y fiestas en la playa. Excepto que estas islas son, a falta de mejores palabras, inquietas. Los geólogos a veces las llaman islas barrera, pero la palabra barrera las hace sonar sólidas y confiables. La verdad es que son más como montones de arena fugitivos, siempre reorganizándose cuando el mar decide empujar y jalar. Hasta Google Maps apenas puede seguirles el paso. Las islas se mueven, se deslizan, se parten a la mitad y vuelven a juntarse. Una tormenta no solo arruina tu castillo de arena, podría literalmente borrar toda la playa. En 1846, un huracán atravesó directo una de estas islas y creó una entrada completamente nueva que ha estado moviéndose desde entonces. Otro ejemplo padre es del 2003, cuando el huracán Isabel remodeló el paisaje con una entrada nueva de 518 metros de ancho. Cortó una sección de la isla completamente. La gente quedó atorada del lado equivocado. La única forma de entrar o salir era por barco o helicóptero, porque la carretera estaba completamente bajo el agua. Sí, una carretera entera fue arrasada y sumergida. Tuvo que haber al menos un local que dijera: «Órale, qué padre. Siempre quise vivir en una isla dentro de otra isla». Más recientemente, en 2017, una isla nueva apodada Isla Shelley apareció de repente frente a Cape Point. La gente caminaba en ella, tomándose selfies, subiendo TikToks. Menos de un año después, desapareció.
Se esfumó de vuelta a las olas como un truco de magia. Eso es lo que hace este lugar tan impredecible. Es como si la tierra estuviera prestada del mar, y el mar siempre la quiere de vuelta. ¿Pero por qué pasa esto? Digamos que construyes un castillo de arena justo donde las olas siguen pegando. No arriba en la arena seca, sino justo donde el agua entra y sale. Cada vez que le das forma, el agua entra y se roba un pedacito. Ahora, imagina que en lugar de un castillo, estás tratando de construir toda una isla así. Eso es básicamente lo que los Outer Banks hacen todos los días. Eso es porque estas islas están hechas de arena, no de roca. Solo arena suave, molesta y blandita. Y el océano constantemente las está picando, robándose un poco aquí, apilando más allá. Y reorganizando todo como si estuviera jugando un juego gigante de Tetris playero. Ahora, agrega unas fuerzas poderosas debajo del agua. Aquí, el Golfo manda una ráfaga de agua tibia. El Ártico manda olas heladas, y chocan en un batido giratorio que revuelve bancos de arena por todos lados. Esto es lo que lo hace tan peligroso para los barcos. Imagínate con un sombrero de pirata navegando tu perla negra a través de algo tan impredecible, o hasta un carguero moderno. El agua es poco profunda, pero no parece poco profunda. Los bancos de arena están bajo el agua, pero se mueven. Las corrientes jalan tu barco en todas direcciones excepto la que quieres. Y aunque seas un timonel maestro, todavía tienes que lidiar con niebla tan espesa que no puedes ver tu propio mástil, seguida de tormentas que golpean barcos como juguetes. Como puedes ver, no es una sola trampa. Es todo el océano actuando como si quisiera atraparte. Y para miles de barcos sin suerte, lo hizo. Este tramo de agua siempre ha sido un imán para piratas, carroñeros y cualquiera con ojo para las oportunidades. Probablemente escuchaste de Barba Negra, el pirata legendario que asoló la costa americana a principios de 1700. Su buque insignia, el Queen Anne's Revenge, se hundió cerca de Beaufort Inlet en 1718. Las historias dicen que Barba Negra hasta bloqueó todo el puerto de Charleston antes de que su barco finalmente se hundiera. Y sí, todavía está ahí. Los buzos encontraron el naufragio en 1996 y todavía están sacando cañones, polvo de oro, herramientas médicas y todo tipo de botín pirata del siglo XVIII. A través de los años, los locales se ganaban la vida rescatando lo que el océano arrojaba a sus costas. Madera, herramientas, carga. Si llegaba a la playa, se usaba. El ahora abandonado pueblo de Washwoods, ubicado cerca de la frontera con Virginia, fue famosamente construido por sobrevivientes de un naufragio. Usaron tablones de ciprés de un barco que había llegado a la costa durante una tormenta en 1889 para construir el pueblo junto a la playa de Virginia. Construyeron casas, una iglesia y hasta una escuela con madera de naufragio. Buena forma de reciclar. Y luego está Nag's Head, que suena como el nombre de un bar pirata, pero en realidad viene con una de las leyendas más padres de la costa. Según el folclore local, hace siglos, los saqueadores del área idearon un truco ingenioso. Amarraban linternas a los cuellos de caballos viejos o jamelgos y los paseaban por las dunas en la noche. Desde lejos en el mar, esa luz moviéndose parecía otro barco navegando seguro cerca de la costa. Los capitanes la seguían, pensando que estaban en agua segura, solo para estrellarse directo contra un banco de arena escondido. Ahora, ¿es verdadera esa leyenda? Probablemente no. Los historiadores no han encontrado evidencia sólida de que haya pasado. Sin embargo, cuando el océano está hundiendo barcos llenos de tesoros cerca de tus costas, convertirte en carroñero de naufragios empieza a sonar como una carrera bastante sólida. Pero hasta con tecnología moderna, los barcos siguen naufragando. En 2012, el barco Alto Bounty se hundió frente a la costa durante el huracán Sandy. Fue una tragedia moderna con un patrón muy viejo. Un barco se encuentra con una tormenta, y la tormenta gana. El barco era en realidad famoso. Era una réplica construida en Hollywood del barco de la Marina Real del siglo XVIII con el mismo nombre, creada para la película El Motín del Bounty. El original encontró su destino en 1789 cuando fue quemado después del infame motín. Luego, en 2020, Ocean Pursuit, un barco pesquero comercial, encalló cerca de la isla Bodhi, y todavía está ahí, siendo tragado lentamente por la arena y las olas. Hay muchos ejemplos similares. Ya seas pirata, comandante de submarino, o solo estés tratando de atrapar atún, al cementerio del Atlántico no le importa. Si navegas por aquí, podrías convertirte en parte de la colección. Y agárrate esto, ni siquiera hemos encontrado todo todavía.
Muchos naufragios en los Outer Banks siguen enterrados bajo dunas de arena o acechando bajo el agua. Algunos solo aparecen cuando las tormentas cambian las cosas, como si el océano levantara un poquito su cortina. Los arqueólogos siguen encontrando nuevos naufragios, hasta décadas o siglos después de que esos barcos desaparecieron. ¿Quién sabe qué más se esconde ahí abajo? Podría ser un tesoro pirata real, tal vez unos cañones o un barco completo perdido en el tiempo. Sin mencionar que no se trata solo de dinero o monedas de oro. Cada naufragio es una cápsula del tiempo, sellando historias de personas, tecnología e historia. Para los buzos y arqueólogos, ese es un tipo de tesoro al que no le puedes poner precio. Pero si es tan peligroso, ¿por qué siguen usando estas rutas oceánicas? Hasta con los riesgos, los barcos siguen pasando cerca de los Outer Banks, ya que está justo en medio de una ruta marítima importante. La costa atlántica de Estados Unidos está súper ocupada, y los Outer Banks están posicionados entre puertos del norte y puertos del sur. Si estás transportando mercancía, es difícil encontrar un atajo sin desperdiciar tiempo y combustible. Además, la tecnología moderna sí ayuda. Supongo que la moraleja de la historia es: consigue un mejor barco con GPS y sonares. El cementerio del Atlántico sigue abierto para negocios. Los barcos siguen navegando. Las tormentas siguen llegando. ¿Y el mar? En algunas regiones del Océano Pacífico los barcos se hunden con mucha facilidad, lo que causa temor en los navegantes. Aunque hay muchas rutas en esa zona, existen algunas que pocos se atreven a cruzar porque atravesarlas puede significar enfrentarse a fuerzas de la naturaleza extremadamente peligrosas. Si necesitas viajar de Asia a América en barco, la ruta más evidente sería la más corta y rápida, es decir, una línea casi recta bajo el Océano Pacífico Norte. Sin embargo, es mejor evitar cruzar este lugar y optar por rutas más largas y costosas, pero mucho más seguras. No hay una sola razón, sino varias. El Pacífico alberga algunas de las aguas más peligrosas del planeta. Cuando abrimos un mapa del mundo, generalmente vemos que el Océano Pacífico está como dividido, lo que nos impide darnos cuenta de lo grande que es, pero en realidad este gigante cubre casi un tercio de la superficie de la Tierra. Es unas 10 veces más grande que el océano más pequeño del mundo, el Ártico. En otras palabras, al cruzarlo, las probabilidades de quedar aislado de cualquier masa terrestre son muy altas, y en casos de emergencias, fallas mecánicas o tormentas, la ayuda podría tardar días o incluso semanas en llegar. Esto aumenta significativamente el riesgo de accidentes graves, la posibilidad de pérdida de carga y, en casos más graves, algo aún peor. Analicémoslo. Un viaje en barco desde Santos, Brasil, hasta la ciudad del Cabo, Sudáfrica, cubre un poco más de 5.500 kilómetros. Para ir de Callao, Perú, a Shanghái, China, debes viajar alrededor de 16.000 kilómetros. Otro problema importante que impide a los navegantes cruzar el Pacífico son los sistemas de tormentas, cuyo nombre ya indica lo que contienen: tormentas impredecibles y por lo tanto peligrosas. Además, cerca del Ecuador hay una cadena de vientos llamados alisios que influyen directamente en el clima de la región tropical y suelen provocar lluvia. Los vientos alisios son vientos fuertes y constantes que actúan como un remolino que gira sin detenerse, y aunque son muy importantes para la naturaleza ya que distribuyen la humedad a través de los bosques e incluso influyen en la formación de desiertos, presentan un problema. Su intensidad varía según la estación. En invierno, por ejemplo, pueden ser mucho más fuertes y dado que estos vientos son responsables de mover las aguas oceánicas, también forman potentes corrientes marinas que podrán hacer el viaje mucho más peligroso. En 2015, los investigadores encontraron una serie de vientos alisios invernales extremadamente fuertes que provocaron una serie de olas cortas pero intensas en el Océano Pacífico. Observaron que esas olas comenzaron a golpear el barco con fuerza constante y repetidamente. Como resultado, la estructura del casco se torció y se deformó por completo, y al final confirmaron lo que ya sabían. Esas olas causadas por los vientos alisios invernales podrían ser una verdadera amenaza para las embarcaciones. Por cierto, ¿recuerdas que la ayuda en medio del Pacífico puede tardar bastante en llegar?
Bien, hay más de una razón para la hostilidad de los vientos. Un océano tan grande no tiene muchas barreras geográficas como montañas o grandes islas. Esto significa que no hay estructuras terrestres a su alrededor que puedan retener o frenar los vientos y las corrientes. Así que los vientos alisios y las corrientes oceánicas tienen completa libertad para ganar fuerza y velocidad. Esto explica por qué el Pacífico es escenario de poderosas tormentas y olas gigantes. Esto es diferente, por ejemplo, del Atlántico Norte, donde América del Norte, Europa y África ayudan a contener y redirigir los sistemas atmosféricos y marítimos. Es muy común que los científicos vean el fondo del Océano Pacífico como un enorme rompecabezas, porque está lleno de piezas en movimiento. Alberga la mayor cantidad de placas tectónicas del planeta, y una de ellas, la del Pacífico, es la placa marítima más grande que la ciencia ha identificado. Esta particularidad hace que la región sea muy inestable ante terremotos y erupciones volcánicas. Aunque el océano se vea tranquilo a primera vista, debido a su geología las cosas pueden cambiar muy rápido. Esto lo hace impredecible y traicionero. Por ejemplo, en 2020, el buque de carga Oneapus estaba cruzando el océano a 2.500 kilómetros al noreste de Hawái, cuando quedó atrapado en una tormenta torrencial. Como resultado, más de 1.800 contenedores se dañaron al caer al fondo del mar. Cientos más se cayeron en la cubierta y se convirtieron en un verdadero dominó de acero por la fuerza del viento. El capitán logró dirigir el barco hacia Japón. El viaje duró una semana y recién llegar allí comprendieron la magnitud de la pérdida. Pero no fue solo el Oneapus. Al año siguiente, el barco Maersk Essen perdió alrededor de 750 contenedores, mientras que el Marex Eindhoven perdió más de 260. En ambos casos, las rutas se dirigían a Asia. Solo estos tres incidentes ya han excedido ampliamente el promedio anual global de contenedores perdidos en el mar, que es aproximadamente 1.400 por año. Y lo más curioso es que estos sucesos ocurrieron en invierno. Hablando de invierno, fue en el invierno del 2020 cuando el Pacífico hizo historia. Los científicos registraron una ola de 18 metros de altura en el océano, lo cual equivale a la altura de un edificio de 5 o 6 pisos. En general, una ola se considera gigante o extrema cuando tiene más del doble de altura que las otras a su alrededor. Sin embargo, esta fue casi 3 veces más grande que el resto. Es importante recordar que, a pesar de ser raras y aterradoras, estas olas no son un tsunami, ya que son provocadas por el viento. Los tsunamis, en cambio, suelen ocurrir después de terremotos, submarinos o erupciones volcánicas. Otro gran monstruo del Pacífico son los tifones, y la temporada de tifones de 2024 lo confirmó. Uno de los acontecimientos destacados fue el huracán Christy. No tocó la corteza, lo que significa que no causó daños directos, pero no podemos subestimarlo. Christy alcanzó la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, que es el nivel máximo. Un huracán de este grado se considera catastrófico, por lo que no es de extrañar que fuera lo suficientemente potente como para generar olas enormes y corrientes de resaca tan peligrosas. Además de esto, también estuvo el supertifón Yagi, que impactó el continente asiático con tanta fuerza que ganó la reputación de ser el más poderoso en los últimos 70 años. Al llegar a Vietnam, causó alrededor de $1.600 millones en daños, destruyó infraestructuras en varias ciudades y dejó un rastro de víctimas por donde pasó. Como si esto no fuera suficiente, el Pacífico también alberga una de las regiones más inestables del planeta, el famoso Anillo de Fuego. Es una enorme área con forma de grieta que presenta una intensidad actividad volcánica y sísmica. Es el lugar tectónicamente más activo del mundo, ya que las placas de las cortezas se mueven constantemente allí. Se separan y chocan o se rozan entre sí, lo que hace que la región tenga terremotos y erupciones volcánicas todo el tiempo.
Los sismógrafos registran algún tipo de temblor allí cada 5 minutos. Esta peligrosa región es responsable del 90% de los terremotos del planeta, así que 9 de cada 10 temblores ocurren dentro de este anillo que se extiende por el norte del Pacífico. Y la peor parte es que no solo afecta a América del Norte o a Asia. En 2023 se sintieron temblores vinculados al Anillo de Fuego en varios países de América Latina, como Argentina, Chile, Ecuador y Perú. Hubo un rastro de destrucción y se perdieron las vidas de unas 15 personas. No faltan razones para que los barcos eviten la ruta más corta a través del Pacífico y opten por las más largas. Como reza el dicho popular, más vale prevenir que curar. Estás relajándote en Hawái, en la isla de Oahu. Un amigo te llama. Hola, yo también estoy aquí. Encuéntrame en Maui. Genial. Pero, ¿cómo puedes llegar allí? Tu primer pensamiento probablemente sea tomar un ferry. Pero eso es imposible. Hawái es un lugar bastante único. Es el estado más caro para vivir. Tiene su propio idioma oficial además del inglés y es el único estado estadounidense compuesto enteramente por islas. Hawái tiene un total de 137 islas. 8 son las principales, pero solo 6 están abiertas a los turistas. Y la distancia entre estas probablemente sea mayor de lo que uno esperaría. Por ejemplo, la distancia entre Oahu y la Isla Grande es de alrededor de 298 kilómetros, que es aproximadamente la misma distancia que hay de Chicago a Indianápolis. Podrías sorprenderte al saber que no puedes hacer ese viaje en barco. De hecho, el único sistema de ferries que realmente transporta pasajeros en Hawái opera entre Maui y Lanai. Eso es todo. Así que tu única opción para viajar entre islas es en avión. Honestamente, es un poco sorprendente, en especial si se considera cuántas personas visitan Hawái cada año. El turismo prácticamente impulsa su economía. Y solo en los primeros 8 meses de 2024, más de 6 millones de personas visitaron sus hermosas playas. Sabiendo eso, esperaríamos que Hawái estableciera un buen sistema de ferries para facilitar que los visitantes se desplacen, al igual que en Grecia. Esto probablemente incrementaría aún más el turismo, lo que aportaría más dinero al estado. Pero créeme, las autoridades y las empresas privadas también lo saben. De hecho, ya lo han intentado. Los ferries fueron un gran medio de transporte en Hawái desde el siglo XIX hasta la década de 1950. Desde entonces, ha habido algunos intentos de restablecer un servicio de ferries, pero lamentablemente, todos han fracasado. Uno de los mayores intentos fue el Hawaii Super Ferry, que buscaba ofrecer un servicio de embarcación rápido y económico entre islas. Podía transportar casi 900 pasajeros e incluso permitirles llevar sus propios automóviles. La prueba inicial comenzó en 2007 y la gente estaba emocionada, pero se convirtió en un gran fiasco. Surgieron un montón de problemas legales y ambientales, como preocupaciones sobre el impacto en la vida marina, en especial en las ballenas. Los tribunales decidieron que el ferry no había pasado por las revisiones ambientales adecuadas, y eso causó muchos problemas. Para 2009, después de montones de protestas y contratiempos, tuvieron que cerrarlo. Si surge un proyecto como este de nuevo, probablemente fracasará una vez más. Y hay algunas razones por las cuales es casi imposible establecer un sistema de transbordador regular allí. Comencemos hablando sobre las aguas agitadas de Hawái. Son profundas y salvajes. Toma como ejemplo el canal Alenuihaha. Es un tramo de 48,3 kilómetros que separa Maui de la Isla Grande. Su nombre significa Canal de las Grandes Olas que Rompen y hace honor a su nombre. Tiene más de 1,820 metros de profundidad, lo que lo convierte en uno de los tramos de agua más peligrosos del mundo. Además, el viento allí es extremadamente fuerte, el más veloz en las aguas costeras de Hawái. Pero no es más fácil en el resto del archipiélago. Toda la región es golpeada por tormentas del Pacífico hacia el norte, lo que envía grandes olas que chocan contra las islas y hace que las aguas sean agitadas e impredecibles. Las marejadas pueden venir de 3, 4 o incluso más direcciones. Esto hace que el mar se sienta realmente revuelto.
Alguien que no esté acostumbrado a tomar ferries definitivamente encontraría eso, bueno, incómodo, por decirlo menos. Para enfrentar mares agitados como estos, los transbordadores tienen que ser realmente grandes y fuertes. Sin embargo, eso también los hace más caros y difíciles de operar que los de lugares como Alaska o el estado de Washington. Otra razón por la que es tan difícil establecer este sistema hoy en día tiene que ver con la vida marina. Un barco grande que se mueve a través de aguas poco profundas al atracar podría dañar gravemente el ecosistema local. Además, está el problema de que las rutas marítimas también son los caminos de migración de muchos animales marinos, como las ballenas jorobadas y los delfines giradores. No hay que olvidar que los servicios de ferry pueden facilitar la propagación de plantas y animales dañinos, lo que los expertos llaman especies invasoras. Verás, el ecosistema de Hawái es sumamente único porque ha estado aislado en medio del Pacífico. Cuando hablamos de plantas y animales nativos de Hawái, nos referimos a que llegaron allí por su cuenta, sin intervención humana. Lo hicieron con la ayuda de las olas, el viento o incluso aves que volaban sobre ellos. Pero eventos como estos son sumamente raros, por lo que durante más de 70 millones de años, sus plantas y animales no tuvieron que lidiar con competencia externa. Eso los hizo realmente frágiles. Entonces, llevar nuevas especies puede ser un gran problema, porque podrían terminar dañando el medio ambiente. Hawái ya ha estado luchando contra especies invasoras como las hormigas de fuego, las ranas coquí y la miconia, una planta de rápido crecimiento de Sudamérica que invade los bosques nativos. La gente allí se preocupa de que los ferries, que transportan coches y carga entre las islas, puedan propagar accidentalmente aún más a estos invasores. Como mencionamos al principio del video, las largas distancias entre sus tierras tampoco ayudan mucho. Por ejemplo, viajar en barco desde Oahu hasta la isla grande de Hawái te tomaría alrededor de 30 horas, y eso sin hacer paradas. El mismo viaje en avión dura alrededor de 50 minutos. Los transbordadores que cubren largas distancias son mucho más caros. Por lo tanto, necesitan una demanda mucho mayor para hacerlos rentables. Además, el Estado realmente no tiene la infraestructura, como suficientes puertos y terminales, para apoyar las operaciones, así que establecer nuevas rutas prácticamente no es viable. Los aviones, por otro lado, son otra historia. La industria de los viajes aéreos en Hawái ya está bien establecida y es muy competitiva. Eso significa que volar sigue siendo la opción más práctica en Hawái. Los aviones son rápidos, no te marean y son bastante asequibles. Generalmente cuesta alrededor de $100 un viaje de ida y vuelta. Bien, pero ¿qué piensan los locales sobre todo esto? Bueno, aparentemente no hay una gran demanda para que los residentes se trasladen entre las islas con tanta frecuencia. Oahu es la isla más concurrida de Hawái, con aproximadamente el 70% de la población del estado viviendo allí. Es donde se encuentra Honolulu, la capital, y donde se lleva a cabo la mayor parte de los negocios del estado. Así que las personas de las otras islas suelen ir por una cita médica específica o para asistir a un gran concierto. Y eso podría suceder 1 o 2 veces al año, no más que eso. Entonces, incluso si las personas pudieran elegir entre tomar un ferry o un avión para estas ocasiones especiales, la mayoría probablemente seguiría prefiriendo volar. Hay muchas opciones entre los aeropuertos principales de la isla. Por lo general, los aviones comienzan a volar alrededor de las 5 de la mañana y hay vuelos disponibles cada hora hasta el último, que suele ser a las 9 de la noche. Si has estado soñando con visitar este lugar paradisíaco, pero te preocupa gastar demasiado en boletos de avión, tengo algunos consejos para ti. Primero, ten en cuenta que visitar todas las islas principales en 5 días o menos es muy ambicioso. Por lo tanto, si no tienes mucho tiempo para estar allí, piensa en tus prioridades. Cada una de las 6 islas abiertas al turismo tiene su propio ambiente y actividades. Pero no necesitas visitarlas todas en un solo viaje y puedes ahorrar algo de dinero limitándote a menos de ellas. Aún puedes explorar la diversidad de las islas eligiendo 2 que ofrezcan un buen contraste entre sí. Por ejemplo, mientras Oahu tiene esa energía vibrante de ciudad, Kauai posee un ambiente mucho más relajado. Además, los vuelos por la mañana suelen ser más baratos. Y podría ser mejor volar entre semana en lugar del fin de semana, aunque la diferencia de precio normalmente no es grande.
Con suerte, estos consejos te ayudarán a ahorrar algo de dinero mientras tienes una aventura inolvidable en las islas de Hawái. No olvides compartir este video con un amigo que también sueña con explorar estas asombrosas islas. Un arqueólogo portugués acaba de descubrir un montón de barcos hundidos llenos de oro, incluyendo un galeón español con 22 toneladas de oro y plata. Tanto oro hoy en día tiene un valor de unos 2.000 millones de dólares, y esta es la cantidad de un solo barco. El arqueólogo Alexandre Monteiro hizo este descubrimiento casi por accidente. Estaba estudiando algunos documentos cuando encontró información sobre un barco que desapareció en 1615 y decidió que quería encontrarlo. Después de muchos años, Alexandre no solo encontró esta embarcación específica. En realidad, descubrió 8.620 naufragios solo en las aguas de Portugal. De este número, 250 estaban llenos de oro, un descubrimiento que haría temblar a cualquier Jack Sparrow. La mayoría de estos barcos se hundieron por razones aburridas como el clima, pero a veces fueron destruidos en batallas, que pueden haber sido épicas. Transportaban oro y otros tesoros del Nuevo Mundo hacia Europa y, por supuesto, todos querían su parte. Alexandre ha estado estudiando naufragios históricos durante 30 años, por lo que ha descubierto muchos barcos que se hundieron de maneras gloriosas. En 1816, por ejemplo, un barco de uno de los hombres más ricos de Portugal se hundió en Australia con la increíble cantidad de 66.000 monedas de plata. Este fue el primer barco de Portugal que se sumergió en las aguas de Australia. La mala noticia es que estos antiguos barcos hundidos, llenos de riquezas e historias épicas, no son tan fáciles de alcanzar. Están muy en el fondo del océano y cubiertos de arena. Igual podrías intentarlo, pero eso sería robar parte de la historia de un país, y eso no está bien, ¿verdad? Naturalmente, Portugal no fue el único país que exploró los mares en esa época. La costa de Europa está llena de barcos hundidos cargados de oro. De hecho, hay alrededor de 1 millón de naufragios históricos bajo el agua en este momento, y los tesoros abandonados bajo el mar podrían valer alrededor de 60.000 millones de dólares. Es una cantidad de dinero enorme, pero déjame decirte que estos barcos hundidos llenos de oro no valen realmente la pena. Hay muchas historias de descubrimientos de tesoros marítimos que se convirtieron en demandas judiciales terribles y hasta en largas condenas de cárcel. Nuestra primera historia comienza en 1746, cuando una violenta tormenta hizo naufragar un barco llamado Príncipe de Conti cerca de una isla de Bretaña. La nave estaba llena de té, cerámica y tenía 100 lingotes de oro. Por supuesto, los dueños del barco intentaron salvar el botín, pero si no es fácil ahora, imagina cómo era en el siglo XVIII. Pasaron más de 200 años para que la embarcación fuera encontrada. Finalmente ocurrió en 1975, cuando un grupo de franceses la descubrieron y decidieron llevarse casi todas las cosas valiosas que pudieron encontrar. Ahora bien, dije que estas cosas no valían la pena por una razón. En Francia, si encuentras algo que podría ser histórico, debes declararlo a las autoridades locales dentro de las 48 horas. No cumplir equivaldría a cometer algo conocido como delito. Para ser justos, nuestros amigos franceses sí declararon sus hallazgos, pero solo los cañones corroídos del barco. ¿Y el oro? Bueno, lo vendieron, obviamente, porque cada lingote de oro vale entre 125.000 y 231.000 dólares. A las autoridades francesas les llevó casi 50 años recuperar el oro robado, y no lo recuperaron todo. Parte de él fue comprado por una pareja de ancianos que vivía en Florida, y el delito es tan grave que fueron acusados de estar relacionados con lavado de dinero, crimen organizado y tráfico de bienes culturales. Los saqueadores también vendieron algunos lingotes de oro a la colección del Museo Británico. Ahora, volvamos a la década de 1850, cuando un vapor llamado SS Central America viajaba de Panamá a California y de regreso. Esto ocurrió durante la fiebre del oro de California, una época en la que 300.000 personas se trasladaron a California para buscar oro.
Debido a que la ruta de viaje no era nada sencilla, la gente tenía que transportar su oro en grandes barcos. Aquí es donde entra en escena nuestro amigo el SS Central America. En 1857, el barco tenía a bordo 578 personas y unas 10 toneladas de oro. Muy pocos sobrevivieron, y entre 100 y 150 millones de dólares en oro se hundieron con el barco. Todo esto explica por qué, en 1988, un grupo de inversores de Columbus decidió financiar un proyecto de investigación para encontrar este barco. La investigación fue liderada por un hombre llamado Tommy Thompson. Tommy estaba obsesionado con la idea de encontrar este barco hundido lleno de oro. Le llevó años hallar la ubicación exacta del SS Central America, en especial porque el barco estaba a 2.300 metros bajo la superficie del Océano Atlántico y recuperarlo requería de mucha tecnología sofisticada. Un grupo de 161 inversores financió su aventura, pero no hace falta decir que no lo hicieron por amor. Invirtieron $12.500.000 en este proyecto porque esperaban ganar al menos 10 veces más. Pero como la vida no es todo risas y alegrías, 39 compañías de seguros demandaron al equipo de investigación en cuanto recuperaron el oro. En aquel entonces, cuando el barco estaba operativo, estas compañías aseguraron la carga del SS Central America, y cuando finalmente la carga fue recuperada, más de 100 años después, querían ser indemnizadas. Dijeron que no era su trabajo recuperarlo, pero eso no significa que lo abandonaran. Estos disparates no prosperaron, y el 92% del oro fue entregado al equipo de investigación. La trama se complicó cuando los inversores fueron estafados por nada menos que Tommy Thompson, quien huyó con $4.160.000. También tenía 500 monedas de oro, pero no le ha dicho a nadie dónde están. Casos como este son la razón por la que la mayoría de los países tienen reglas para proteger las propiedades culturales. Y sí, a veces los naufragios pueden ser una propiedad cultural. Obviamente, hay muchos descubrimientos de tesoros marítimos que ocurren sin violar ninguna ley. El SS City of Cairo, por ejemplo, era un vapor que se hundió en 1929 con 2.000 cajas de monedas de plata, con un peso de 122 toneladas. Una empresa llamada Deep Ocean Search recuperó las monedas de una profundidad de 5.200 metros, 1.400 metros más profundo que el Titanic. 34 millones de libras fueron al Tesoro del Reino Unido, y Deep Ocean Search también recibió una parte. La buena noticia es que algunas de las monedas pueden ser compradas por coleccionistas de manera legal. Pagar por un tesoro es tal vez lo más cercano que se puede estar de un hallazgo arqueológico submarino. Sé que todo lo que hice fue destruir tus sueños de piratería, pero aunque saquear naufragios llenos de oro puede ser un delito en la mayoría de los países o simplemente imposible para nosotros meros mortales, no todo está perdido. Hay unos 770 billones de dólares en oro en el fondo del océano, y no tiene dueño. Es como una mina de oro submarina, solo que el oro está en el agua. ¿Sabías que el agua del océano es salada, no? Bueno, el oro se mezcla con los minerales del agua, así que no es como si fueras a tropezar con una pepita de oro en la playa. Cada litro de agua de mar contiene 13.000 millonésimas de gramo de oro, y es muy difícil extraer esas diminutas partículas del agua. Pero eso no significa que no haya habido intentos, y, por supuesto, también ha habido engaños. En la década de 1890, un hombre afirmó haber inventado un aparato que extraía oro del agua de mar. Cuando consiguió suficiente dinero, huyó del país con el efectivo. Si realmente quieres obtener algo de oro, podrías intentar extraerlo del núcleo de la Tierra, que contiene 1,6 trillones de toneladas de oro. Hay 16 veces más oro en el núcleo de la Tierra que el que los humanos han extraído en toda la historia. No hay engaño aquí, ya que nadie se ha atrevido a llegar hasta allí todavía. Si los arqueólogos siguen descubriendo barcos hundidos llenos de oro por ahí, tal vez podamos hacer nuestros propios hallazgos de tesoros marítimos, o al menos ahorrar suficiente dinero para comprar algunas monedas de plata. Hace casi 140 años, unos pescadores sacaron del lago Michigan restos de un barco. Pero, ¿dónde estaba el resto?
Desde entonces, cazadores de naufragios pasaron años buscando el barco fantasma. Para la década de los 70, la búsqueda subió de nivel, con una recompensa de $1,000 para quien lo encontrara. Aún así, nada. Era como si la embarcación se hubiera esfumado. Hasta ahora. Investigadores por fin hallaron un naufragio frente a Bailey's Harbor, Wisconsin. El barco, llamado F.J. King, desapareció en 1886. En ese entonces, esta nave de unos 43 metros tenía una misión clave: transportar grano. Quizá pienses, ¿grano? ¿En serio? ¿Eso es todo? Bueno, no iba cargado con toneladas de oro o joyas, pero hay que ver el panorama completo. En aquel tiempo, Wisconsin era el granero de Estados Unidos. El estado producía enormes cantidades de alimentos, en especial trigo. De hecho, allí se cosechaba cerca de 1/6 parte del trigo del país. El campo estaba en auge. Y eso, claro, significaba mucho dinero. El F.J. King formaba parte de esa época dorada. Durante unos 19 años, transportó y comercializó grano y mineral de hierro por el canal Welland. Eso fue así hasta el 15 de septiembre de 1886. Ese día, la tripulación iba rumbo a Chicago para llevar mineral de hierro desde Michigan. Debía ser un viaje de rutina, pero los atrapó una tormenta poderosa. Las condiciones eran brutales, con olas de casi 3 metros de altura. La tripulación luchó desesperada por achicar el agua y mantener el barco a flote, pero las olas eran demasiado fuertes. Venían una tras otra. Los hombres trabajaron hasta no poder más. Las olas abrían las juntas del casco. A estas alturas, la catástrofe era inevitable. Así que el capitán William Griffin dio la orden de abandonar el barco. No les quedó más que salir. Los hombres agarraron sus cosas lo más rápido que pudieron y subieron al pequeño bote auxiliar. Eran las 2 de la madrugada. Todo a su alrededor era oscuridad. Mientras intentaban acercarse a la costa, el F.J. King se hundió de proa primero y de pronto, ¡boom! La tripulación miró atónita cómo la caseta de popa volaba por los aires y los papeles del capitán salían disparados a unos 15 metros de altura. Se quedaron en el bote hasta que los recogió una goleta que pasaba por ahí, llamada La Petite. La tripulación los llevó a Bailey's Harbor y momentos después, el capitán Griffin presentó un informe de naufragio. Ahí comenzó el verdadero misterio. En su informe, el capitán dijo que el barco se había hundido como a 8 kilómetros de la costa del lago Michigan, pero era solo su estimación. No se basaba en instrumentos, mediciones, ni nada por el estilo. Era lo que recordaba de esa noche. Una semana después, sin embargo, un farero local vio los mástiles de una goleta asomando del agua, mucho más cerca de la costa. Lo reportó a un periódico de la zona, y ahí sí comenzaron las preguntas. ¿Podría ser el F.J. King? Aunque parecía una pista sólida, no llevó a nada. Nadie pudo encontrar el barco. Pasaron días, luego meses, luego años, hasta llegar a 2025. Fue entonces cuando un investigador llamado Brendan Baylod dijo basta. Reunió a un equipo de unos 20 científicos e historiadores para por fin dar con este naufragio histórico. Revisaron cientos de documentos originales sobre el barco y el día del hundimiento, armando pistas y acotando la zona donde podría estar. Muchos expertos le decían que ya lo dejara. Y, siendo justos, tenían razones de sobra para desanimarse. Al fin y al cabo, toda esa zona ya se había rastreado una y otra vez. No había manera de que el barco siguiera ahí. Pero Baylod no se rindió. Bueno, la verdad, él también pensaba que era poco probable. Pero trabajar en encontrar el barco fantasma tenía otros beneficios. Su equipo quería ganar experiencia práctica con un sonar de última generación recién estrenado. Con eso en mente, se lanzaron a la misión y el 28 de junio partieron hacia el lago Michigan. Bien, pero ¿por dónde empezar? Primero, Baylod tenía que aclarar algo. Cuando ocurrió el naufragio, ¿quién decía la verdad sobre la ubicación del barco? ¿El capitán o el farero? Esa respuesta los guiaría en la dirección correcta. Luego, Baylod consideró algo que quizá tú también te preguntaste. ¿Cómo podía el capitán saber con certeza dónde estaban? Estaba completamente oscuro. Venía de pelear por mantener su barco a flote. No veía gran cosa. Estaba agotado y probablemente con hambre.
Definitivamente no estaba pensando con claridad. Ahí fue cuando el investigador entendió que las indicaciones del farero probablemente eran más precisas. Por suerte, encontró la nota periodística de 1886, la misma que mencioné antes, donde el farero daba un detalle más preciso de dónde había visto por última vez los mástiles. Lo siguiente que hizo el investigador fue trazar un cuadrante de unos 5 kilómetros cuadrados alrededor de ese punto, y el equipo decidió mapear el fondo del lago dentro de ese cuadrante con su tecnología avanzada. Así que ahí estaban, a bordo del Shoreline, un barco turístico que normalmente lleva visitantes por la península. Pero ese día no esperaban encontrar nada. Su único objetivo esa tarde era probar su nuevo sonar de barrido lateral, con mucha más capacidad que el modelo anterior que venían usando. Pero después de unas 2 horas de búsqueda, pasó algo extraño. El sonar emitía ondas para mapear el oscuro fondo del lago Michigan, cuando empezó a comportarse de manera un poco distinta, y a medida que las imágenes se fueron ensamblando, revelaron una forma inconfundible. ¡Un barco! ¡Bingo! ¡Lo habían encontrado! Resultó que el naufragio estaba a menos de 800 metros de donde el farero había dicho que estaría. A estas alturas, algunos de la tripulación tuvieron que pellizcarse. No podían creer lo que veían. Se quedaron boquiabiertos, no solo por encontrar el barco tan rápido, sino por lo bien conservado que estaba. Sí, los investigadores tenían esperanza, pero también pensaban que el barco estaría hecho pedazos. Al fin y al cabo, iba cargado con mineral de hierro, y el peso de todo ese metal pudo haberlo destrozado aún más. Pero no. Para sorpresa de todos, el casco estaba casi íntegro. Sí, la parte delantera por estribor estaba aplastada, pero lo demás seguía ahí. Los investigadores incluso hallaron pertenencias y utensilios de cocina de la tripulación esparcidos por el fondo del lago. Superado el impacto, llamaron a arqueólogos para examinar el sitio y crear un modelo tridimensional del naufragio. Este es el quinto gran naufragio que Vaillant y su equipo han encontrado en los últimos 3 años, pero la verdad es que esta región está llena de misterios que aún esperan ser descubiertos. El FG King es solo uno de alrededor de 6,000 barcos que sufrieron daños o se perdieron en incidentes en los grandes lagos durante el siglo XIX, y se estima que cientos de esos pecios siguen ocultos en el fondo de los lagos Superior, Michigan, Huron, Erie y Ontario. Por fortuna, hallazgos como este podrían volverse cada vez más comunes. De hecho, hoy se encuentran más naufragios que en cualquier otro momento de la historia. Los avances tecnológicos han abaratado y hecho más accesible el escaneo del fondo de los lagos, no solo para profesionales, sino también para aficionados. Y el perfil de los cazadores de naufragios de hoy ha cambiado. Ahora buscan pecios más por su valor histórico que por encontrar tesoros. Otro proyecto que podría ayudar a descubrir aún más naufragios en los grandes lagos se llama Lakebed 2030. Podría cambiarlo todo, porque su objetivo es mapear todo el fondo lacustre y por ahora solo se ha explorado alrededor del 15%. Eso significa que los grandes lagos quizá todavía esconden sus secretos más grandes. Y eso, cuando menos, es súper emocionante. Olas casi tan altas como un edificio de 3 pisos rugían en el Mar del Norte, en aguas alemanas, el 1 de enero de 2019. Zarandeaban a uno de los buques portacontenedores más grandes del mundo, el MS Sesoe, como si fuera un juguete. No hubo pérdidas humanas esa noche, pero más de 300 contenedores con carga desaparecieron. Las fuertes mareas los llevaron hasta la costa norte de Holanda. Un equipo de rescatistas buscaba esos contenedores marítimos, pero encontraron algo que no esperaban ver. Estaban utilizando un sonar, un tipo de tecnología que envía ondas sonoras a través del agua para crear una imagen de lo que hay en el fondo del mar cuando escucharon un extraño y fuerte pitido. Bajaron una grúa mecánica que regresó con unas vigas de un antiguo naufragio y casi 5 toneladas de su carga, las placas de cobre. Tras estudiar las vigas, los expertos se dieron cuenta de que se trataba de un barco holandés de 500 años de antigüedad que había naufragado en el siglo XVI. Podría ser el naufragio más antiguo encontrado en aguas holandesas del Mar del Norte hasta ahora. Resultó que el barco medía alrededor de 30 metros de largo. Fue construido en la década de 1540, lo cual fue algo así como un punto de inflexión en la construcción naval. Los barcos anteriores se fabricaban utilizando un método llamado clinker, en el que se superponían tablas de madera como escamas de pescado. Pero este barco fue construido utilizando un estilo más nuevo llamado carabela,
en el que las tablas de madera plana se clavaban a un marco de madera. Esto hacía al navío más fuerte y menos propenso a tener filtraciones en las grandes olas. Este método de la carabela provenía del Mediterráneo y ayudó a construir barcos más grandes para viajes largos. Los arqueólogos piensan que este barco transportaba cobre desde el mar Báltico hacia Amberes, una ciudad que antes formaba parte de los Países Bajos pero que ahora está en Bélgica, cuando se hundió. El cobre a bordo podría haber sido usado para fabricar algunas de las primeras monedas de cobre de Europa. Los sellos encontrados en las placas de cobre muestran que fueron hechas por una rica familia alemana, los Fugger. Las pruebas demostraron que el cobre coincidía con las monedas utilizadas en los Países Bajos. Fue un momento importante en la historia, ya que el cobre reemplazó a las costosas monedas de oro y plata o al intercambio directo de bienes. Las piezas de madera del naufragio fueron extraídas del fondo del mar y están en excelentes condiciones, sin daños biológicos. Los arqueólogos planean bucear hasta el naufragio para aprender más. Otro naufragio de la misma antigüedad fue encontrado en el mar Báltico y reveló algunos datos importantes acerca de la historia de Dinamarca. Unos buceadores lo descubrieron por primera vez en el verano de 1971. Pero no tenían idea de que era algo importante y solo tomaron algunas bolas de plomo que encontraron cerca por diversión. Uno de los buzos les habló a los arqueólogos sobre el naufragio recién 30 años después. Había encontrado algunos troncos huecos extraños en el suelo marino. Eran carruajes que una vez sostuvieron cañones. Así que no era un barco pesquero o mercante, sino un barco militar real, el Gripshunden, que perteneció al rey danés Hans. Cuando estaban explorando el lugar, los arqueólogos marinos encontraron especias exóticas como pimienta negra, clavos de olor, jengibre y azafrán que eran utilizadas por la élite medieval. El brillante azafrán rojo-naranja todavía conservaba su color e incluso su aroma después de todo ese tiempo bajo el agua. Los arqueólogos recolectaron muestras del naufragio e identificaron 40 especies diferentes de plantas, incluyendo frutas, verduras, bayas, nueces y especias. Algunas de las especias eran locales, pero los clavos de olor venían de Indonesia y la pimienta negra del sur de la India. Encontraron todas esas especias cerca de la parte trasera del barco, donde se alojaba el rey Hans y sus importantes invitados, así que era todo para la élite. En la Edad Media, especias como estas eran símbolos de poder y riqueza, porque solo los más ricos podían permitírselas. El descubrimiento prueba que los países nórdicos como Dinamarca eran parte de redes comerciales globales e importaban bienes de tierras lejanas. El agua fría y los bajos niveles de sal del mar Báltico mantuvieron los materiales vegetales como semillas e incluso trozos de cáscara y pulpa intactos durante siglos. Por esa razón, los animales marinos no destruyeron el pecio y los científicos pueden estudiarlo en detalle. Otro naufragio más, esta vez frente a la costa de Kenia, podría ser el último viaje de Vasco da Gama. Él fue un famoso explorador portugués y el primer europeo en llegar a la India por mar alrededor del Cabo de Buena Esperanza. Unos pescadores descubrieron el naufragio en cuestión en 2013. Cuando un arqueólogo submarino fue a investigarlo, halló algunos tesoros en el lugar: colmillos de elefante y valiosos bloques de cobre llamados lingotes. El naufragio está ubicado a unos 490 metros de la costa y se encuentra tan solo a 6 metros por debajo de la superficie del agua. Si este hallazgo realmente tiene que ver con Vasco da Gama, entonces es de 1524. Fue el año de su tercer y último viaje a la India. Se enfermó y nunca regresó a Portugal. Da Gama lideró una enorme flota de 20 barcos, uno de los cuales era el San Jorge. La mayor parte del barco está oculta bajo capas de coral, y todo un equipo de científicos está excavando trincheras para encontrar partes del entramado de madera y el casco. Todavía necesitan hacer muchas investigaciones para determinar si realmente se trata del San Jorge. Un equipo de investigadores de Nueva Jersey encontró los restos de un barco de vapor que se hundió en 1856 frente a la costa de Massachusetts. El naufragio está ubicado a unos 320 kilómetros de su punto de partida en Fleet Marina, en New Bedford, Massachusetts. El barco perdido y encontrado, Le Lyonnais, había estado en servicio por menos de un año antes de que ocurriera el desastre.
Se encontraba en su primer viaje de regreso a Francia cuando colisionó con otro barco llamado Adriatic. El Adriatic sufrió daños, pero logró navegar y nuestro héroe no tuvo la misma suerte. El choque dejó un agujero en su costado y después de unos días, el barco se hundió. Solo 18 de los 132 pasajeros sobrevivieron. Un miembro del equipo de investigación dijo que estaban seguros de haber encontrado el barco perdido después de estudiar su ubicación, las imágenes de sonar y las mediciones del naufragio. Si te interesan los naufragios más antiguos, ¿qué tal uno de hace más de 2000 años? Los buzos de esponjas encontraron por primera vez el naufragio de Anticitera del siglo I a.C. en el mar Egeo en el año 1900. Desde entonces, los científicos han estado estudiando el sitio para averiguar más sobre la misteriosa historia del barco y de las personas que estaban a bordo. La última expedición en 2024 encontró unos 300 nuevos objetos. Había 18 piezas de estatuas de mármol, incluyendo varios dedos, una parte de una palma y fragmentos de vestimenta. Los buzos también encontraron más de 200 fragmentos de cerámica, una lámpara de aceite, un jarrón de 2 asas y vajilla de mesa. Además, descubrieron una parte de la estructura de madera del barco que no se había visto antes. Esta sección incluía tablones de madera y clavijas de cobre que ayudaron a los arqueólogos a determinar cómo fue construida la embarcación y hacia dónde se dirigía cuando se hundió. El hallazgo más impactante fueron los restos de otro barco de madera bajo la carga aplastada. En la misma parte del mundo, frente a la costa de la pequeña isla de Casos en Grecia, los investigadores encontraron no uno, sino 10 naufragios antiguos. Creen que uno de ellos tiene más de 5000 años. El equipo de arqueólogos submarinos utilizó historias de la Ilíada de Homero como guía para explorar esta área, y el proyecto duró 4 años. Todos los barcos que encontraron se hundieron en diferentes periodos históricos. El período clásico, 460 a.C., el período helenístico, 100 a.C. a 100 después de Cristo, los años romanos, 200 a.C. a 300 después de Cristo, y el período bizantino, 800 a 900 después de Cristo. También había un barco más moderno del siglo XX. El equipo encontró fascinantes tesoros cerca, como una rara ánfora española con un sello en el asa que tiene casi 2000 años. También descubrieron algunas vasijas para beber de África y un ancla de piedra del período arcaico. El ancla es uno de los objetos más antiguos y muestra cómo navegaban los marineros de antaño. Los naufragios y artefactos fueron descubiertos a profundidades de 20 a 50 metros bajo el agua, lo cual es bastante profundo, pero accesible para los buzos expertos. Se tomaron más de 20,000 fotos submarinas y se utilizó un equipo especial llamado sonar de barrido lateral para mapear el paisaje submarino del arrecife y encontrar todos los artefactos y naufragios.